Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Voy a recoger la alfombra roja porque hoy hemos tenido casi que poner una alfombra roja virtual a nuestro queridísimo ufólogo Artur Oms, concretamente Sir Artur Oms, que lo tenemos en nuestros estudios. Artur, bienvenido. Hola Ferran, muchísimas gracias de nuevo por permitirme estar aquí en tu programa y desde luego ya sabes que es un honor, un placer y esta radio, ¿no?, que queremos tanto, esta nuestra amada radio, que por desgracia cada vez se va perdiendo más, ¿no? Pero ahí estamos Ferran, muchísimas gracias. Bueno Artur, ¿recuerdas cuando ya hace... Es que ya han pasado un montón de años, 20 y pico años, cuando abrimos el melón del tema extraterrestre aquí en Andorra, que al principio parecía una cosa y después dices, oye, pues sí que interesa, sobre todo el enfoque, ¿no? Aquí no somos aquello, no sé, populistas de la ufología, sino somos realistas. Y fíjate que van pasando los años y el tiempo nos va dando esa razón, Artur. Desde luego, Ferran, y el tiempo no pasa en vano, porque estamos viendo que muchas cosas de las que nosotros ya decíamos, anunciábamos, que mucha gente incluso nos decía, que sois unos tarados y unos chalados y unos chiflados, ¿no? Todo acaba en ados. Desde luego se han ido cumpliendo y ahora estamos, fíjate que incluso el gobierno norteamericano, la Casa Blanca, ha registrado el dominio alien.gov. O sea que para que esto suceda resulta ser que ya no somos aquellos chalados y aquellos cuatro matados que decíamos cosas sin sentido. Bueno, y además en esta zona del Pirineo, Andorra, Artur, ya desde muy antiguo que hay fenomenologías, se ven cosas, se veían cosas en el pasado, algunas están documentadas, otras tienen lugares de eventos anómalos y se acabó implementando su nombre como Engolasters, en la zona de tu queridísima parroquia de Sant Julià, también textos del 1700 hablan de luces que suben y bajan, etcétera, etcétera. Incluso los pastores... tú conversas con pastores y ya dicen, oye, sí, mi padre había comentado que se había visto una extraña luz cerca de un prado en una época que no había ni drones ni helicópteros, y hay historia. Hay muchas historias, sobre todo en la franja de los Pirineos orientales. Hay muchísimas historias y desde luego también toda esta cordillera, ¿no?, que llega incluso pues al País Vasco. Y incluso pues esto nos recuerda que también en Andorra hay nombres que son muy vascos, ¿no? Siempre ha habido estos fenómenos, siempre ha habido avistamientos y últimamente también, Ferran, hemos visto que en los Pirineos muchas personas han reportado que hay extrañas luces que se acercan mucho a las poblaciones, que se pueden ver, luces que de repente aparecen en un punto, se apagan y vuelven a aparecer pues 1 kilómetro, 2 kilómetros más a la derecha, a la izquierda. Hablamos de fracciones de segundo, o sea, es algo realmente muy bestia, ¿no? Estamos asistiendo nuevamente desde hace ya una serie de años a una serie de fenómenos que están relacionados con estos objetos o fenómenos no identificados, unos fenómenos evidentemente que desconciertan a muchas personas que evidentemente pues no han estado versadas en estas cuestiones, pero que aquellos que ya pues estamos más acostumbrados a investigar estos fenómenos pues ya tenemos muy clara, ¿no? Aquí si miramos además, Ferran, en lugares, hay una fotografía que me la pasó una persona que tú conoces muy bien aquí en Andorra, que ve de repente
él estaba si no me equivoco, él estaba mirando hacia Santa Coloma, desde Andorra la Vella, y justo un poquito más abajo del Pic de Carroy se ve directamente una esfera metálica suspendida, ¿no? Y entonces dices, bueno, lo primero que llegas a pensar es, vale, es una de esas boyas de protección que ponen en las líneas, en los cables de tendidos eléctricos, simplemente para que nada se estrelle contra un cable eléctrico. Es decir, tenemos 2 pilonas de electricidad y evidentemente hay una serie de cables que son los que permiten que se pueda transportar la corriente eléctrica, y en medio de estos cables se pone una serie como una especie de pelotas para que la gente vea que ahí hay un cable, que no es realmente que no hay nada, ¿no? Sobre todo porque ya sabes que aquí en Andorra pues hay una gran circulación de helicópteros, pues que realizan muchas tareas de mantenimiento, y evidentemente pues circulan por zonas que son muy complicadas, ¿no? Entonces ahora imagínate un helicóptero que no ve este cable que hay entre estos 2 postes, pues ahí se podría producir una desgracia, ¿no? Bueno, pues uno puede llegar a pensar inicialmente, no, estos son estas esferas de protección para que se vean estos cables, pero es que no, en esa zona no hay ni una sola esfera. Luego tú hablas pues con otras personas, como por ejemplo un amigo de la infancia, Jesús Serrano, que él también me suministra fotografías de este estilo, pero no solo fotografías, sino incluso vídeos, ¿no? Y luego tú miras y dices, hombre, pero estas esferas metálicas me suenan mucho y me recuerdan mucho a ciertos vídeos virales que se ven por internet de pilotos de avión que de repente ven por la ventana una esfera metálica que va a una velocidad realmente increíble y brutal, ¿no? Y estamos viendo que esas esferas metálicas son capaces de volar a 2.000 metros de altura, a 11.000 metros de altura, a 5.000 metros de altura, en contradirección del viento, y de una forma que es prácticamente imposible de imitar por parte de cualquier tipo de engendro humano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Yo estoy completamente seguro de que no estamos solos. Ayer estaba hablando con Sergio Sánchez, el escritor chileno. Yo te diría que ahora mismo es el mayor investigador digamos, arqueología en los libros de ufología, y no solo eso, también en la ufología moderna. Es el mayor escritor que hay ahora, el más versado. Y él me explicaba, ¿no?, que ahora hay un investigador francés que defiende mucho las posiciones de Adamski. Todos sabemos que en los encuentros de Adamski hubo mucha decoración, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero sí que este investigador francés, ahora no recuerdo el nombre, defiende esto, ¿no? Y no solo defiende esto, sino que además él afirma que incluso entre los seres humanos hay seres extraterrestres con forma humana. Y yo le decía ayer a Sergio, digo, mira Sergio, me puedes decir lo que quieras, me puedes casi que hasta insultar si quieres, ¿no?, si te viene de gusto, porque no me voy a enfadar. Pero ¿sabes que yo cada vez estoy más de acuerdo con este hombre? Porque es que, Ferran, hay personas que tienen actitudes, hay personas que de un segundo para el otro, no de un día para el otro, de un segundo para el otro, te hablan arameo, son capaces de hacer dibujos que no habían hecho en su vida, y tú les pedías, oye, dibújame una taza de café, y te hacían un dibujo de una taza de café, que yo parecía pues de todo menos una taza de café, y resulta que al cabo de un segundo son capaces de memorizar imágenes enteras de ciudades, pintando y dibujando correctamente el número de plantas de un edificio, y además con detalles muy significativos, como por ejemplo, pues a lo mejor un señor que estaba apoyado en la ventana en el piso 26 en ese momento, y son capaces de recordar eso viendo esa escena durante medio segundo. Y esto lo hacen no de hoy para mañana, sino de ahora para de aquí a un segundo después, ¿no? Entonces hay cuestiones muy raras, ¿no? Otras personas que de repente algo despierta en su interior, Ferran, y les dice una vocecilla en su interior: tú no eres un humano como los demás, tú eres un ser hibridado,
y esto hay muchos casos recogidos por Barbara Lamb y Michael Mendonza, si no me equivoco. Tú eres un ser que ha sido hibridado entre un ser extraterrestre y un ser humano, ¿no? Y entonces dices, ¡guau! ¿Cómo se te queda el cuerpo, ¿no? Pues te quedas planchado y es que estamos ante fenómenos que no tienen ningún tipo de explicación ni de lógica aparente. Y esto es un tema polémico, yo lo reconozco, Artur, que lo hemos defendido siempre porque teníamos cierta información en muchos campos. Volveremos al tema de la hibridación, pero antes has mencionado algo que creo que vale la pena tener presente, que ya no es un particular ni un grupo de amigos que crean una página web para hablar sobre el tema de aliens. Lo has dicho tú, el gobierno de Estados Unidos, presidido por el actual presidente Donald Trump, se ha creado una web oficial, que has dicho muy bien, aliens.gov. Estamos hablando de una página web donde puede llegar a verse de todo, creo yo, ojalá. ¿Por qué esto? Porque ya se empieza a ver aquella cuenta atrás que dijimos hace años. Ha empezado una cuenta atrás y habrá un gran evento y más vale que nos vayamos preparando. Y no podíamos ubicar el año, pero sabíamos que era una cuenta atrás sin meta, pero que se va escalonando y dice, oye, estamos llegando ya. Que el gobierno de Estados Unidos, que tiene información que es para flipar sobre el tema extraterrestre y no tan extraterrestre, porque ahora abriremos el melón de los híbridos, que cree esta página web, a mí realmente me deja fascinado y a la vez preocupado, ¿no? Porque, ¿y si lo que sucede en el mundo no es gestión o casualidad de los terrestres que habitan o de ciertos políticos, sino que esto lleva una genética muy extraña? Artur, aliens.gov, ¿qué podemos encontrar ahí? De momento, el gobierno norteamericano ha registrado el dominio. Y vamos a ver lo que van a colgar ahí, ¿no? Pero hay un... Mira, ahora lo que tú aclarabas, ¿no? Sobre el tema de los híbridos, pues quizá a lo mejor en este dominio, Ferran, vemos un estudio científico que no hace mucho se divulgó por parte de varias universidades norteamericanas, donde varios científicos detectan ADN o cadenas o partes de cadenas de ADN en seres humanos que no tienen ningún tipo de explicación. Es decir, podríamos decir que prácticamente es ADN alienígena. Y esto no se ha solo detectado en los pulpos también tienen cadenas, partes de la cadena del ADN. No vamos a decir que sean alienígenas, ¿no?, los pulpos, pero sí que tienen partes de la cadena de ADN que no tienen ningún tipo de explicación. Pues en seres humanos ha sucedido exactamente lo mismo, ¿no? Y todo esto mezclado con el día de hoy, porque hoy es un día muy importante, Ferran. Hoy es día 1 de abril de 2026 y si no falla nada, a las 23 horas y 24, desde el Centro Espacial Kennedy, donde yo estuve no hace demasiado, de hecho, va a despegar la misión Artemis 2, que va a transportar a 4 astronautas para hacer una especie de 8 alrededor de la Luna, donde no van a aterrizar, por cierto, pero lo que van a hacer es probar ahí todos los sistemas que funcionen bien, que todo esté correcto, para intentar, pues luego, posteriormente, en la misión Artemis 3, aterrizar en la Luna. Recordemos que la última misión es la del Apolo 17, si no me equivoco, el año 1972, la última que llega a la Luna. Y desde luego hace muchos años que el hombre no llega a la Luna. Yo siempre lo he dicho, yo creo que sí hemos llegado a la Luna, tengo el claro convencimiento de que hemos llegado a la Luna, pero no en el 69, tal y como se nos explica, porque esa misión fue muy dudosa. Permíteme que siempre continúe dudando de esa misión. Sí que llegamos a la Luna, lo tengo muy claro, pero cuidado que
no sé, ¿no? Incluso Buzz Aldrin en una entrevista, ¿no?, que conoces tú muy bien, una niña le pregunta y él admite que no han estado nunca jamás allí, ¿no? Entonces, luego... Artur, permíteme, es que además es bueno, porque cuando esa niña preadolescente le hace la pregunta al astronauta en la misión Apolo, que fue presuntamente a la Luna, le dice, esta pregunta para una niña como tú no es normal, ¿eh? Pero fíjate, hay una cosa muy curiosa, Ferran. Tú ahora, y mira el nivel de manipulación al que estamos sometidos diariamente y de coerción, ¿no? La gente hoy en día, ¿qué está haciendo? Bueno, antes la gente lo que hacía era, y esto para Google también tiene que ser un problema, ¿no? La gente se iba a Google y ponía, dime qué ha pasado o explícame qué pasó con el asunto este de Buzz Aldrin y la entrevista de la niña. Pues fíjate, te voy a explicar una cosa que va a clarificar mucho hasta el nivel de coerción que estamos sometidos y al nivel de sometimiento. Y cuando hablan muchos de la Matrix, yo digo que sí, que vivimos en una Matrix de endoctrinamiento, ¿no? Cuando tú le preguntas a Google qué sucedió en esa entrevista, vas a poder acceder más o menos de forma filtrada y coercionada también a una serie de foros, de webs, donde te van a explicar lo que ha pasado. Pero es que hoy en día cada vez se está invirtiendo la tendencia. La gente ya no le pregunta a Google. La gente, ¿sabes a quién le pregunta? Le pregunta a ChatGPT, le pregunta a Gemini, le pregunta a una inteligencia artificial. Pues ¿eso qué va a pasar, Ferran? Si tú ahora mismo le preguntas a una inteligencia artificial, los que nos están escuchando, por favor que lo hagan, pregúntenle a la inteligencia artificial qué sucedió entre Buzz Aldrin y esta chica adolescente sobre si habían llegado a la Luna o no. Y entonces la inteligencia artificial te dice, cuando la entrevista y la pregunta y la respuesta son clarísimas, ¿eh? O sea, no hay ni un atisbo de interpretación, ni en la pregunta de la niña, ni en la respuesta de Buzz Aldrin. Pues la inteligencia artificial te dice, sí, bueno, se descontextualizan las palabras de Buzz Aldrin porque quiso decir que efectivamente sí que llegaron a la Luna, sí que estuvieron ahí, pero ¿me estáis tratando de idiota? Por favor. Es decir, estamos en un mundo, en una sociedad, Ferran, en la que todo está hecho para guiarnos, para manipularnos, para que no saquemos nuestras propias conclusiones, sino que saquemos las conclusiones que los gobiernos quieren y que las empresas quieren. Te van a enseñar tres cosas para elegir, tres modelos, tres colores, tres diferentes opciones, pero es que realmente estás eligiendo entre lo que ellos quieren que tú elijas. ¿Y quiénes son ellos? Gobiernos, empresas, evidentemente, y organizaciones que ya no son secretas, son completamente públicas. Son organizaciones que representan la economía, ¿no? Entonces, bueno, yo sí tengo una esperanza, cierta esperanza, en que en esta web, en aliens.gov, que ha registrado Donald Trump, se publiquen ciertas informaciones, y digo ciertas, porque no van a ser todas, porque, mira, yo creo, Ferran, que ni a los rusos, ni a los chinos, ni a los norteamericanos les interesa admitir de ninguna de las maneras que han hecho ingeniería inversa. No sé, no les interesa. Y luego otra cosa, es que la han hecho mal, la ingeniería inversa, y te voy a explicar por qué. Porque solo estamos aprovechando una muy pequeña parte de la ingeniería inversa. Porque al final, vale, de acuerdo, ahí se han recuperado naves, yo tengo el pleno convencimiento, no lo digo yo, lo han dicho pilotos norteamericanos. En Rusia hay un hermetismo respecto a esta cuestión brutal,
brutal y una desinformación brutal, pues que los rusos siempre han sido así. Ellos juegan al ajedrez, son los mejores jugadores del ajedrez del mundo, del planeta, y continúan demostrándolo hoy en día porque hacen jugadas maestras de engaño, y eso es así. Y los chinos, evidentemente, hay una permeabilidad respecto al asunto muy grande, pero los chinos, fíjate... ¿Perme o impermeabilidad? No, impermeabilidad. Pero. Entonces, ¿qué sucede? El elemento más grande para buscar vida extraterrestre, que era la antena de Arecibo, acaba destruyéndose, abandonándose. ¿Y quién construye la mayor antena actualmente para buscar vida extraterrestre? Los chinos. La mayor antena para buscar vida extraterrestre la tienen los chinos. Es algo FAST, comunal. ¿no? Sí. Le han puesto el nombre FAST. Entonces, fíjate, se queda la monstruosidad que había en Arecibo, se ha quedado pequeña con lo que han construido los chinos. Entonces dices, hostia, resulta ser que nos están diciendo que no, que somos tontos, que no hay vida extraterrestre, que no hay aliens, que son ideas nuestras. A ver, y todo el mundo invierte, norteamericanos, chinos, rusos, cantidades ingentes de dinero en continuar no buscando, porque ya tienen claro que hay vida extraterrestre, sino yo estoy seguro que estos aparatos, estas antenas, sirven para traquear todo tipo de naves, dónde van a caer y en qué momento. Y fíjate que hay un protocolo, el gobierno norteamericano tiene un protocolo establecido para la recuperación de desechos espaciales. O sea, va a caer algo en tierra y no te preocupes, Ferran, que ni tú ni yo vamos a poder recoger nada. Porque ahí el que sale echando castañas es el gobierno norteamericano. ¿Por qué los norteamericanos tienen bases militares alrededor del planeta con aviones que son capaces de desplazarse en menos de una hora a cualquier lugar del mundo? ¿Por qué? Para recuperar todos estos desechos. O sea, esto está clarísimo, Ferran, porque ahí hay una gran tecnología. Entonces, cuando se recuperan estos desechos de naves, de otro tipo de tecnología, inteligencia, civilización, etcétera, los seres humanos somos capaces de aprovechar una ínfima parte de esa tecnología. ¿Por qué? Sencillamente porque no comprendemos cómo funciona. No sabemos cómo funciona esa tecnología. Podemos investigar, podemos llegar a hacer cierta tecnología inversa, y es cierto, pero no, de momento con los conocimientos que tenemos, no llegaremos jamás a desentrañar exactamente al 100% de toda esta tecnología que se ha recuperado. Entonces sí, tengo cierta esperanza en este dominio, aliens.gov, va a ser un punto de concentración, de difusión, de colgar cierta información, pero me temo, Ferran, que va a ser más de lo mismo. Seguramente, Artur, que de momento, lo has dicho muy bien, Artur, se ha registrado el dominio. Vas a buscar allá y no... allí hay el silencio por montera. Volvemos al tema de el extraterrestre hibridación. ¿Cómo puede ser que un político norteamericano, ya es excongresista, como Matt Gaetz, nos ha dejado, para unos nos ha aportado un poco más de condimento, otros estupefactos, y otros se le han puesto las manos a la cabeza y decir, oiga, señor excongresista Gaetz, que esto no se puede decir? Pues este hombre recibió un informe muy extraño de un militar, de un oficial del ejército de Estados Unidos. Y según declaró, dijo que se le notificó la existencia de una agenda secreta, ultra top secret, dedicado a lo que decías, Artur, la creación de una raza híbrida entre seres humanos y entidades biológicas no humanas. Artur, después de milenios, ¿podríamos atrevernos a decir
sin certificar, sino opinar, de que se está volviendo a hacer lo que quizás en un tiempo remoto se hizo una hibridación entre una especie de homínido más o menos evolucionado con seres de otra civilización muy evolucionadas creando lo que somos? ¿Qué opinas sobre lo que ha dicho este político norteamericano Gates? Bueno, evidentemente el ser humano va hacia una hibridación. Yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro porque no solo en el sentido ufológico, alienígena, sino en el sentido más plano, más sencillo, más puro. ¿Por qué? Mira, tú hace una serie de años tú tenías azúcar y te tenías que pinchar, insulina, etc. ¿no? Ahora hay ciertas bombas que tú ya llevas instalada en el cuerpo que va midiendo directamente el nivel que tienes de sangre en azúcar, y lo que hace es sencillamente inyectarte lo que tú necesitas, ¿no? Y evidentemente esto ya lo hemos mencionado en diversas ocasiones aquí en Sapiens. Esto se llama biohacking, ¿no? Es una especie de hibridación entre un ser humano y una máquina. ¿Qué es lo que va a suceder? Fíjate, antes y como antesala prácticamente de lo que tú has dicho, yo te comentaba que hay un estudio universitario en el cual un científico norteamericano, ahora no recuerdo el nombre, dice que encuentra partes que no tienen ningún tipo de explicación en el ADN humano. Y esto él coge un muestreo me parece fueron 500 personas, y en un porcentaje muy alto él recupera un ADN muy extraño, un ADN que él dice, para esto no hay ningún tipo de explicación. Por lo tanto, yo no es que piense que esto va a suceder en un futuro, yo pienso que esto ya está sucediendo. Esto ya está sucediendo. Si uno analiza, hay libros como La granja humana, que conocemos muy bien, Fresedo, películas como Matrix, películas como la primera de Expediente X, en la cual ya se nos dan ciertas pinceladas de lo que puede estar sucediendo con la raza humana, ¿no? Con la especie humana, que podríamos ser una especie de pilas andantes, ¿no? Entonces, para lograr una mayor eficiencia con estas pilas andantes, pues evidentemente tú, ¿qué haces? Pues modificarlas para que sean mucho más eficientes, ¿no? Las híbridas con seres que dices, si ya es eficiente así, vamos a aumentar la eficiencia de estos seres humanos. Vamos a hacer que sean más ordeñables, por decirlo de alguna manera. Y todo esto, Ferran, viene dado también desde los albores de la existencia de la escritura. Es decir, desde que nosotros, seres humanos, somos capaces de plasmar nuestros pensamientos, nuestras vivencias, nuestro día a día, en una serie de jeroglíficos, en una serie de grabados, en una serie de textos, el ser humano, Ferran, siempre ha mirado hacia el cielo. Ha mirado hacia el cielo, ¿por qué? Porque todos los seres humanos, todas las civilizaciones, han pensado, han creído o han sido testimonios de una serie de seres que han descendido desde el cielo para, en algunas ocasiones, suministrarnos conocimiento y en otras ocasiones para esclavizarnos. Por lo tanto, yo creo que sí es muy posible que nosotros, seres humanos, vayamos hacia una hibridación mucho más agresiva que la que ya existe. Ya te digo que, y vuelvo a insistir, el ser humano tiene partes de ADN que son inexplicadas. Bueno, y después hay una cosa, ¿no? A ver cómo lo decimos sin decirlo para que se nos entienda. Nuestros
amigos seguidores de Sapiens de tantos años, yo creo que tienen un nivelazo de comprensión y análisis extraordinario, pero con tanta cosa que se puede poner en el cuerpo, ¿quién nos dice que alguna no modifica alguna hebra o algo de ADN? Esto ya sería hibridar de alguna manera. Pero, Artur, recuerdo que hace un par de décadas atrás, un día estábamos hablando de un programa muy interesante sobre el tema de los exorcismos, ¿no? De personas que tienen unos comportamientos altamente agresivos, una fuerza descomunal, que hablan idiomas que ya son protoidiomas, protolenguas, algunas de ellas desaparecidas, y que había cierto comportamiento anómalo. Y yo recuerdo que ante las posesiones, Artur, dijiste, fíjate qué memoria tengo con lo que dices, lo recuerdo todo, casi todo, Después no recordaré que hemos desayunado, pero esto sí, lo importante sí. Y dijiste que cabe la posibilidad, pero no, era una pregunta afirmativa, cabe la posibilidad de que estos seres que usurpan cuerpos, que no son demonios tal cual, sino que son una especie alienígena con la capacidad de usurpar un cuerpo biológico. Es que me lo has hecho recordar cuando hablabas que somos pilas y que temporalmente están en un cuerpo y hacen uso de él y allí se manifiestan ciertas cosas. Digo esto ¿por qué? Porque el todopoderoso vicepresidente de Estados Unidos actual, J.D. Vance, ha dicho que cree que los extraterrestres, ojo, que los extraterrestres son demonios. Oiga, más, negro sobre blanco. Fíjate, esto ya lo dijimos hace un tiempo, acuérdate, analizando el documental Disclosure, donde sale Elizondo y varias personas más se dirigen a varios congresistas norteamericanos para explicar pues todos estos encuentros extraterrestres. ¿Y sabes qué dicen los congresistas? ¿Sabes qué le dicen los congresistas a Elizondo? Le dicen a Elizondo y no me acuerdo cómo se llama al otro. Le dicen, dejar de investigar esto. Estos seres no son extraterrestres. Son entidades demoníacas. Son entidades demoníacas. Esto no lo dice un solo congresista, Ferran. Lo dicen varios congresistas, ¿no? Ahora, mientras hablábamos, he hecho una búsqueda y he encontrado el nombre científico que afirma, y cuidado con esto, este científico se llama Dr. Max Miaskeshev Rampel, de la DNA Resonance Research Foundation. Octubre de 2025 y principios de 2026. El estudio, ¿sabes cómo se titula? Evidencia preliminar de rastros, cuidadito, escuchen bien, de rastros de manipulación genética alienígena en humanos. Lo repito por si alguien no lo ha escuchado bien. Evidencia preliminar de rastros de manipulación genética alienígena en humanos. Se analizan, yo te he dicho 500 personas, no, son 500 familias. ¿Y qué demuestra? Esto es ciencia pura. Este señor demuestra con su equipo que hay al menos 11 variantes genéticas en 11 familias que no coinciden con el ADN de ninguno de los padres, es decir, los llamados alelos no parentales. O sea, te ha parido tu madre y hay evidencia científica de que el ADN no coincide. ¡Uf! ¡Ostras! Esto es muy fuerte. Entonces, el otro día, también hablando con Jorge, va y me suelta una perla que yo le digo, Jorge, que tú lo conoces bien, Jorge Ramón Valle, y me dice, no, Artur, es que hay evidencia de que hay una serie
de seres demoníacos que han robado óvulos de mujeres, los han insertado en otras y han creado seres híbridos. Y esto sale en varios libros sagrados, ¿no? Entonces, la hipótesis del doctor Rempel es simplemente que estos segmentos extraños de ADN que se han encontrado en seres humanos, pues prueban que ahí hay una intervención externa. ¿Sabes el cortar, pegar o copiar, pegar que se hace en el ADN? Que ahora está prohibido, pero fíjate que hubo un tiempo en que incluso en España se hizo durante muy poco tiempo, pero en España ciertas clínicas llegaron a ofrecer la posibilidad de escoger el sexo de tu hijo y el color de sus ojos, porque hacían un cortar-pegar, ni más ni menos, una manipulación genética, y esto se podía hacer, ¿no? Yo recuerdo que hay una enfermedad muy extraña en la cual pues hay personas que pueden tener, que solo tienen varones, ¿no? O que tienen, pueden tener varones o niñas, ¿no? Pero si tienen un varón, este nace con una enfermedad y a los 14 años, lamentablemente, pues no llegan a mucho más, ¿no? Tienen 14, 15 años de vida, pues son enfermedades muy extrañas, ¿no? Pues, oye, en ciertos lugares se podían incluso escoger si querías un niño, una niña, ojos verdes, ojos azules. Ahora esto ya no se puede hacer, ¿no? Pero esto es manipulación genética y evidentemente, hombre, pues Ferran, si un doctor así, un doctor con medios importantes, podríamos decir, un científico, descubre que hay partes del ADN en los seres humanos, las cuales no hay ningún tipo de explicación, hombre, pues blanco y en botella. Blanco y en botella. Artur, esto deja cao, ¿eh? Porque claro, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Aquella persona que dices, mira, es el hijo de tal y de cual, ¿no? Y resulta que hay datos estadísticos, hay estudios que indican que entre el 1 y el 2% de los padres que crían a sus hijos que no son biológicamente suyos. Este porcentaje puede llegar a aumentar a tasas más altas, mucho más altas, que me he quedado yo perplejo, pero que dice, oiga, es que esto no es una cuestión de que la mujer, su esposa, ha hecho un kiki por ahí, que quizás hay algo más, que no haya habido un acto de cuernos. Infidelidad. Bueno, tenemos que decir que la mayor parte de las veces suele ser esa la hipótesis más corriente, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando encuentras estas partes, estas cadenas de ADN que son muy extrañas, sí que es cierto que también hay que hacer honor a la verdad. Podría ser algún tipo de mutación que nosotros científicamente desconozcamos. Eso es, hay que decirlo. O sea, ya sabes, Ferran, que hay que decir las cosas claritas y transparentes. Pero, ¿y si no lo es? Mira, ahora que dices esto de mutación, hay algo, ya sabes que yo trabajo en un laboratorio también, y hay algo que a mí siempre me ha chocado, ¿no? Oiga, si procedemos del mono, el Macacus rex, y tiene RH positivo, ¿en qué momento hay una mutación y aparece un RH negativo? Porque puede haber un A positivo, un B positivo o un 0 positivo. ¿Pero en qué momento aparecen los negativos? Y empiezan a haber 0 negativos, A negativos y B positivos. ¿Ha habido una mutación o un error genético y allí ha pasado algo? Pero imagínate que esto no es causal. Yo voy más allá también respecto a esta cuestión, y es que hay una gran pregunta que los científicos no han respuesto aún, que es la teoría de la evolución. Continúa siendo una teoría con base científica pero no demostrada.
Pero es que dentro de la teoría de la evolución hay algo que es muy extraño. Es que, bueno, sí, venga, va, te lo compro, va, venga. Hemos evolucionado y nace de una especie de sopa todas las especies, venga. Pero ¿cómo se generan los géneros? El masculino y el femenino, que son capaces de reproducirse entre ellos, ¿no? ¿Qué extraña brujería hace que salga todo esto de la nada, ¿no? Es muy extraño. Entonces, claro, cuando estamos ante cuestiones así, Ferran, a mí se me hace muy difícil comprender y entender y aceptar ciertas teorías, ¿no? Y luego ya, y permíteme un poco un chiste, un chiste un poquito boomer, ya sabes, si venimos del mono, algunos se han quedado por el camino, ¿eh? Bueno, y además, si venimos del mono, el mono, las uñas le crecen y después se paran. Nosotros nos tenemos que estar cortando de por vida las uñas. Oiga, aquí también ha habido una modificación, una alteración genética o qué. Y esto de que hablamos, amigos y amigas, no es ciencia ficción, ¿eh? El tema de la hibridación, de la modificación genética, de la ingeniería genética. Porque hace poco tiempo pero hablamos de muchos meses atrás, pero en radio es poco tiempo, recordemos el caso del chino He Jiankui, que, ojo, dijo haber conseguido hacer modificaciones en bebés, es decir, bebés nacidos modificados genéticamente, y que además este hombre, cuando llegó a los oídos o los servicios de inteligencia chino, fue a parar teóricamente a la cárcel, ¿no? Ha salido ya de la cárcel y dice que quiere volver a la ciencia para curar enfermedades genéticas en niños y adultos. ¿Quién nos dice que tú estás haciendo ingeniería genética y no te pica un poco el morbillo? Oiga, si cojo unos genes de perro y unos genes humanos, oye, ¿podemos tener un hombre perro o perro hombre? ¿Estamos o un hombre lobo? O decir, oiga, para las hambrunas que puedan haber en el mundo, ¿podemos hacer vacas modificadas genéticamente que produzcan más leche a toda pastilla? ¿O podemos hacer que se vivan más años pagando una cuota mensual? ¿O qué? Porque aquí todo cabe ya cuando controlas esto, Artur. Estamos ante una nueva revolución, evidentemente, y aquí va a haber muchos cambios, ¿no? Este científico chino no fue el primero. Hay grandes sospechas de que en Rusia los científicos ya experimentaron con esto y crearon una serie de híbridos entre monos y seres humanos. Esto no es algo que me lo inventé yo, esto ya ha sucedido, ¿no? Incluso en Rusia hemos podido ver experimentos terribles, ¿no? Todos recordamos la cabeza aquella de un can sin cuerpo, intentando beber agua, ¿no? No sé si recuerdas ese vídeo, es terrible. Solo la cabeza, ¿no? Y manteniendo el flujo sanguíneo con una máquina. Experimentos que son realmente muy terroríficos, ¿no? El can estaba vivo y bebiendo agua, ¿no? Cuando no tenía nada, solo había la cabeza colgando de la máquina, ¿no? Canes con dos cabezas, hemos visto salvajadas, ¿no? Salvajadas. Entonces, sí, puede ser. Fíjate que hay un señor norteamericano que tiene ahora, me parece son 50 y pico años, está obsesionado con la epigenética, con la vida eterna, e incluso se hace transfundir sangre de su propio hijo. Pero es que hay clínicas, hay centros hoy en día en las que puedes ir a hacerte este tipo de tratamientos para justamente intentar prolongar tu vida. Y vamos a asistir, además fíjate, todas las grandes fortunas, ¿hacia dónde están invirtiendo su dinero? Hacia la biotecnología. ¿Qué es esto? Pues sencillamente la manera de intentar alargar mucho más la vida. No hace mucho tiempo, creo recordar que se hizo un experimento
con unas ratas a las cuales consiguieron rejuvenecer una bestialidad. Una bestialidad. O sea, eran ratas que pues tenían artrosis, que tenían, y les hicieron tratamiento y las hicieron rejuvenecer de una forma muy grande. Con lo cual, oye, también estamos aprendiendo a manipular todas estas cadenas de ADN, todas estas cuestiones, para poder de alguna forma pues también manipular nuestra genética. Artur, ¿quieres pregunta de final de carrera en este tema que estamos tocando? Porque esto ya amigos y amigas, estad sentaditos, que la pregunta es potente y la respuesta ya puede ser, bueno, tsunámica. Venga, va. Vamos allá. Es una realidad, Artur, de que cada vez hay más infertilidad en los hombres. La carga genética en el espermatozoide, por alguna razón, se está perdiendo esa calidad. Lo dejamos así para que nos entienda todo el mundo. Pero claro, cuando hablamos de hibridación, oiga, aquí abrimos un melón de una teoría conspirativa de antiguos astronautas en la Tierra, en la cual, voy a poner un ejemplo. Si cogemos un burro, y que nadie piense en algún gobernante, por favor, un burro macho y una yegua, una hembra, una caballa, que no es la caballa, pero déjame decir el barbarismo, una yegua, hembra, burro macho, yegua, hembra. Estos generan un animal conocido como una mula, que son animales muy fuertes, resistentes. Muchas personas en el campo antiguo tenían mulas para tirar de los arados. Físicamente suelen tener el cuerpo de caballo, pero las orejas y la cola similares al burro. Después, si cogemos un caballo macho y una burra hembra, cría el buérdago. Buérdago, una palabra que quizás hay personas que no lo han oído nunca. Es mucho menos común esto que la famosa mula. Son algo más pequeñitos, menos robustos. La mula se ve una bestia fuerte, pero con una cabeza más parecida a la del caballo. Oiga, teoría de la conspiración alienígena. ¿Podría cuadrar en estos presuntos supuestos experimentos alienígenas o no alienígenas de hibridación, de que interesa que cada vez haya menos fertilidad por algún motivo que no es la contaminación, la alimentación y tal, que se pierde esa calidad en el esperma y por ende hay tantos hombres que ya son infértiles? No solo eso, Ferran, sino que se ha detectado una importante disminución en los niveles de testosterona de los hombres, ¿no? Sí, yo creo que vamos hacia un control demográfico. Esto no es algo que nos lo inventemos nosotros, Esto ya en China, recuerda que se estableció un control demográfico muy férreo, y que esto es una realidad. Es una realidad. Las familias no podían tener más de un hijo por familia, si no me equivoco, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay cierto interés por parte de los gobiernos para decirnos, pues que, hombre, pues que hay que controlar la demografía. En cambio, curiosamente, hay dos discursos aquí, porque hay uno que te dice que sí, que falta gente, y hay otro que te dice que sobra gente. O sea, ahora mismo somos más de 8.000 millones de personas, ¿no? En los años 60, o no recuerdo exactamente, éramos 3.000 millones. Hemos crecido 5.000 millones en nada, en fracción de segundos. Sí, pero Artur, tú sabes quién hay detrás de esta teoría, sí. Tú y yo, que vamos mucho por la montaña, vamos mucho por el campo, dice, oiga, pues yo no veo tanta gente en la montaña. Lo que pasa es que se están concentrando en las grandes urbes, y aquí también hay otra historia para generar o normalizar, que es que sobramos gente en la Tierra. Claro, oiga, claro. a lo mejor Es control.
¿Control? Control para que no tengas un coche de gasolina, para que tengas un vehículo eléctrico, control para que no viajes tanto, control para no sé qué. Es decir, el otro día leía un estudio de impacto económico en el cual se nombraba pues que, oye, usted, señor Ferran, no vaya de viaje al Caribe porque usted está contaminando mucho, ¿no? En cambio, los jets privados de grandes magnates como Elon Musk, pues no solo contaminan una animalada, porque llevan 1 o 2 o 3 personas de pasajeros en estos aviones, solo en muchas ocasiones, sino que además tienen un impacto ecológico futuro, ¿no? Entonces se nos dice a nosotros que no hagamos ciertas cosas por el medio ambiente y en cambio pues las grandes fortunas hacen lo que les da la gana porque evidentemente pagando San Pedro canta, ¿no? Entonces sí, hay una serie de contradicciones que son contradicciones, Ferran, que son simplemente ¿por qué? Pues porque es lo que decíamos al principio de este programa, ¿no? Hay una serie de comportamientos manipuladores, coercitivos y dirigidos. Y realmente nosotros tenemos la ilusión de pensar que estamos escogiendo algo cuando realmente estamos escogiendo entre lo que se nos da a escoger, que cualquier cosa que escojamos ya le va bien al sistema, porque ya lo han puesto ellos allí. Fíjate que fácil es, y ahora hablamos de bioquímica, qué fácil es dar explicación a lo que está sucediendo o no. Ahí lanzamos la pregunta. Los disruptores endocrinos. Vivimos rodeados absolutamente de sustancias químicas que imitan a nuestras, podríamos decir, hormonas y no sé si por ende afecta a las neuronas, o incluso bloqueadores de receptores. Son los famosos xenobióticos. El bisfenol A se encuentra en los plásticos. Y el bisfenol A se libera cuando, por ejemplo, pones a calentar tu comida en el microondas, a punta pala. O cuando dejas tu botellita de agua expuesta al sol. O cuando, por ejemplo, se utiliza papel térmico. O, por ejemplo, lo que hay dentro de los revestimientos de las botellas de leche, el Tetrabric. Claro. Aquello que se piensa que, o de las latas de refrescos o de no refrescos. Claro, hay muchos químicos que se utilizan en la agricultura industrial, que actúan como antiandrógenos, interfiriendo directamente con la producción del esperma, es decir, de lo que fabrican los testículos. Oiga, mira qué fácil es cambiar, de alguna manera, lo que es la testosterona en los hombres, que va más allá de un exceso de grasa corporal, que no es solo energía que se almacena en el tejido metabólicamente activo, sino que hay una enzima, la aromatasa, que genera pues esto, ¿no? Un paso de testosterona a estrógeno, que el estrógeno es la principal hormona femenina. Oiga, yo no he visto campañas diciendo, oiga, consejos como este, no calientes tu comida con los plásticos, porque produce esto. Vete tú a saber lo fácil que es cambiar la tendencia genética de la sociedad con simples tonterías, ¿no? Si hay un plan oculto. Claro, fíjate que esto que acabas de decir, estos disruptores endocrinos, que a lo mejor, además, no solo eso, sino que afectan todo nuestro sistema hormonal, la testosterona, etcétera, etcétera. No solo eso, sino que además generan una especie de caos en nuestro cuerpo, ¿no? Porque al final lo que hacen es desestabilizar todo nuestro sistema inmune, ¿no? Y hay una cosa, Ferran, de la que muy poca gente habla. Y fíjate, ¿qué tenemos en común tú y yo ahora mismo? Tú y yo ahora mismo tenemos en común, estamos en invierno y llevamos un jersey. Uh-huh. Yo llevo una camiseta, tú llevas una camiseta. ¿Sabes qué tienen estos jerseys? Tintes. Esos jerseys, en muchas ocasiones, y hay que vigilar con la ropa que compramos, pues es mejor siempre comprar telas naturales, porque se hacen con tintes que son capaces
de alterar nuestros sistemas hormonales. Mira, solo hay que entrar en la mente de una supuesta presunta raza alienígena que quiera generalizar cambios terrestres. ¿Cómo lo harías? Oiga, pues les voy a influir en el déficit de sueño. Van a dormir poco y hay 1000 maneras de hacerlo. Voy a hacer que vivan en un estrés crónico. Que liberen tantas hormonas de cortisol, la famosa hormona del estrés, que ya están interactuando con la testosterona y está bajando la calidad genética. Cuando sube el cortisol, la testosterona baja. Esto no hemos descubierto nada. Y además les voy a meter de forma inducida deficiencias nutricionales, consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Ya verás cómo sus células se desbocan, y tendrán niveles bajos de zinc, el magnesio, importante, que interviene en 300 funciones vitales. ¿Recuerdas a Ana María la Justicia, que estuvo en el Sapiens aquel año? ¡Qué maravilla! Que tenga baja vitamina D. Oiga, si es que esto es fácil de manipular un mundo. No sé. Veremos cosas hasta ahora que ya al cine ni se le había ocurrido, creo yo. Artur, amigo, se nos voló el tiempo, caray. Bueno, y espera que ahora dentro de poco tenemos la película de Spielberg. La comentaremos. Ya la hemos comentado, pero habiéndola vista veremos Spielberg una vez más entre aquellas líneas, en aquel detalle que a lo mejor tú en el cine estás mirando aquella escena que interesa, pero el mensaje va en una segunda capa. ¿Qué nos está queriendo decir un hombre que, ya digo yo, pensando que no es tan terrestre ni tan extraterrestre? Estábamos hablando antes de híbridos, ¿no, Artur? Así es, así es. Sir Artur Oms, nuestro gran amigo, que siempre nos ayuda en Sapiens, escritor, investigador, ufólogo, bueno, y aparte una persona de estas que cuando dice yo te ayudo, son de estas personas de honor. Artur, tendremos que inventar algún día un sistema de decir, oiga, ¿me están atacando los alienígenas? ¿O no? Un sensor especial al final. Oye, esto lo patentas y te forras. Hay técnicas de protección contra estas cuestiones. Sí, sí. Pues va, un día lo hablamos, ¿te parece? Y tanto, y tanto. Sir Artur Oms, un placer. Muchas gracias, Ferran. Y amigos y amigas, aunque a veces parece que caminéis solos por el mundo, y esto te da esta sensación, dice, oye, es que veo que soy como diferente a los demás, están cambiando, ¿qué está sucediendo aquí? Escuchad esta canción que os da la respuesta, porque nunca, nunca, nunca caminaréis solos.